Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Para mí es una alegría inmensa poder hablar un poquito del tema que tanto quiero. Agradezco especialmente a Fisiomed, a Sacher que me ha convocado para este evento, y también es un orgullo para mí poder dar una charla al lado de una persona que sabe tanto como el doctor Luis Felipe Medina. Bien, antes de empezar quiero decirles que lo que voy a transmitirles hoy no guarda ningún conflicto de intereses y que comparto toda la experiencia que tengo desde hace varios años, aproximadamente 20 años, en el tratamiento de pacientes con linfedema, linfedema y todas las patologías referidas a flebología y linfología y oncología. Hace muchos años viajo a República Checa, al Hospital de Rehabilitación de Kladruby, y más o menos en el año 2008 empecé siempre buscando la constante formación en los equipos nuevos para aliviar las dolencias de los pacientes y mejorar las terapéuticas. Empecé a seguir el Deposylation, que por aquel entonces era Livamat, buscando siempre equipos que mejoren la calidad de vida del paciente sin tener efectos indeseables. Tuve oportunidad de adquirirlo en el 2015 y la verdad que hasta el día de hoy no he tenido más que beneficios con el uso del aparato. Para poder empezar a explicar un poco el tema, vamos a hablar del diagnóstico diferencial, que quizás muchos ya lo conozcan, pero otros no tanto, sobre lo que es el linfedema y la diferencia con el lipedema. Dentro del linfedema podemos encontrar distintas definiciones. A mí me gusta mucho la del doctor Feldi, que dice que es una enfermedad linfostática, inflamatoria y crónica. ¿Se escucha bien? Por causa de una disminución en la capacidad de transporte del sistema linfático. Tenemos distintas definiciones, como la del último consenso de la Sociedad Internacional de Linfología, que la define como enfermedad de acuerdo a la clasificación de enfermedades de la OMS, y que también habla de que es una insuficiencia mecánica del sistema linfático que reduce su capacidad de transporte a pesar de tener una carga linfática normal, muchas veces, que es un edema rico en proteínas que se filtran del torrente sanguíneo. Comparte gran parte de la definición el tercer consenso latinoamericano para alteración molecular, además de otros elementos como el agua, electrolitos, el ácido hialurónico, todo este depósito en el espacio intersticial con la resultante del aumento del tamaño del miembro, que va a traer aparejado una disminución en su capacidad funcional y una disminución inmunológica. Si vamos a la clasificación etiológica, podemos encontrar linfedemas primarios y linfedemas secundarios. Los linfedemas primarios son aquellos que trae el individuo un defecto en el desarrollo de los vasos linfáticos o de los ganglios, es decir, ya vienen con la persona. Puede ser congénito, puede ser precoz. ¿Por qué? Porque aparece a edad temprana, menos de 35 años, como el síndrome de Milroy, o puede ser tardío, como el síndrome de Mesh, que aparece más tardíamente. Generalmente son desencadenados por algún evento, como por ejemplo un embarazo, puede ser un trauma, pero son de malformaciones o displasias propias que trae la persona. A diferencia del secundario, que tiene una causa externa, es decir, el individuo tiene su sistema linfático intacto, pero hay algo que le produce una falla en esa capacidad de transporte. Por ejemplo, una compresión por tumores malignos, alguna injuria, como pueden ser las cirugías oncológicas, exéresis ganglionares, la radioterapia, la quimioterapia,
Los postraumáticos pueden ser quemados, los grandes quemados, algún accidente, como los vamos a ver más adelante. Puede haber linfedemas artificiales por torniquete, puede ser producido por individuo, por una afección psicológica, o puede ser los torniquetes que aparecen en los deditos o en los genitales de los bebés, que se le enrollan el anugo del bebé dentro del líquido amniótico, entonces envuelve el dedito y genera una compresión. Linfedemas por filariasis, que son parásitos, o aquellos que están asociados o combinados, como por ejemplo, linfedemas que se desarrollan por infecciones a repetición, asociados a insuficiencia venosa crónica, trombosis, a la inmovilidad en pacientes o en ancianos, a la artritis reumatoide, y están muy relacionados con el índice de masa corporal. Si lo clasificamos de acuerdo a la región del cuerpo que afecta, vamos a encontrar linfedemas de cabeza y cuello, de las extremidades y del cuadrante homolateral del tronco, puede haber en las mamas y en los genitales. La Sociedad Internacional de Linfología en el año 2019, en Argentina, Iguazú, revisó el consenso y define 3 estadios del linfedema más el estadio 0, es decir, el estadio 0 es un estadio subclínico que no tiene signos ni síntomas y está latente, hasta llegar a un estadio mucho más complicado, que es la elefantiasis, que es el último, donde ya se producen cambios morfológicos en la piel, con engrosamiento, con fibrosis, con un edema que ya no responde muchas veces al tratamiento y pudiendo llegar al último y peor estadio, que sería un linfangiosarcoma. La epidemiología del linfedema, se calcula que hay entre 140 y 250 millones de pacientes con linfedema en el mundo. Dentro de los linfedemas más frecuentes son los secundarios, un 63%, mucho menos porcentaje son los primarios. 1 de cada 6.000 personas en el mundo pueden nacer con un linfedema primario. Los más comunes que vamos a ver en la consulta diaria es el linfedema post-cirugía o post-cáncer. El linfedema generalmente hay un 60% en tratamientos de cáncer de mama. Mayoritariamente lo encontramos en el sexo femenino. Bien, y puede haber, perdón, se me había saltado, y puede haber por otras causas como las que mencionamos antes. Hasta aquí una breve reseña de lo que es el linfedema. Pasemos ahora a la otra entidad patológica que es el lipedema. El lipedema difiere del linfedema porque en realidad es una mala distribución del tejido adiposo, una lipodistrofia. Lo definimos como aumento del volumen del miembro, pero por un depósito anormal. Hola, perdón. Lo definimos como un aumento de volumen del miembro, pero por un depósito exagerado de la grasa en el tejido celular subcutáneo. Vamos a encontrar una debilidad general del tejido conectivo que va a producir una compresión de los vasos linfáticos, pero destaquemos que inicialmente es una mala distribución de las grasas y que en los últimos estadios se ve una alteración en la capacidad de transporte del sistema linfático, no en los primeros estadios. Es bilateral y simétrico, es plácido, comienza generalmente por las caderas, termina en los tobillos o viceversa y puede también afectar a los miembros superiores. Generalmente está asociado a las alteraciones hormonales en la mujer, porque es patognomónico de la mujer. Hay pocos casos registrados en varones, y generalmente cuando los casos son en varones son por alteraciones hipófisis hipotalámicas. Se manifiesta en la menarca, en la menopausia o en el embarazo. Entonces repetimos que es una lipodistrofia crónica y evolutiva, igual que el linfedema. Son patologías crónicas, incurables hasta el momento, y evolutivas. A diferencia del linfedema, sería simétrico. El linfedema es asimétrico, puede ser simétrico, pero generalmente es asimétrico.
tiene predominio femenino y, como dije antes, muy pocos casos en hombres. El 60% de la causa del lipedema es la obesidad. Hay un 20% de linfedemas puros y un 20% que se asocia a ambos. Tiene muchísima relación con el índice de masa corporal en su evolución. Feld hizo un estudio durante un año de 2.300 pacientes, de los cuales solo el 3% tenía un peso saludable, pacientes con lipedema. Solo el 3%, el 9% tenía sobrepeso y el 88% tenía un índice de masa corporal mayor a 30, es decir, había obesidad, hasta llegar a obesidad mórbida. Dentro de la epidemiología hay poca investigación referente al número de prevalencia del lipedema. En el Reino Unido hay uno en cada 72.000 personas. Alemania y Estados Unidos comparten un porcentaje del 11% en la población femenina, y la Organización Mundial de la Salud habla de un 10% de mujeres en el mundo con lipedema. Tiene estadios también, al igual que el linfedema es progresivo, y el estadio 1 y 2, según la escala de Shingal, se asemeja mucho se puede confundir con la adiposidad localizada de la mujer o la llamada celulitis o PF. A medida que avanzan los estadios, se va notando más hasta llegar al lipolinfedema. También tenemos la clasificación de Herpers, que habla por las zonas del cuerpo. Él menciona que comienza desde las caderas bajando por los muslos hasta las piernas, o puede empezar al revés, por piernas. Siempre respeta los pies y los dedos. Esa es una diferencia importante con el linfedema. Está el signo de la babucha, o sea que termina en la zona, acá si se ve con la flecha, termina en la zona del tobillo y respeta el pie y los dedos de los pies, cosa que no lo hace el linfedema. En el caso que encontremos un lipedema que no respeta esta zona, ya no estamos hablando de un linfedema puro, sino de un lipolinfedema. Puede tomar los miembros superiores, acá vemos distintos tipos, y entonces podríamos hacer un cuadro comparativo. Por favor, los micrófonos, entre el linfedema y el lipedema, donde vemos que el sexo es predominantemente femenino en el lipedema, a diferencia del linfedema que puede tomar mujeres y varones. Algo importante es, el lipedema es meramente hereditario familiar, es decir, hay una historia familiar que viene con una distribución de las grasas de manera anómala. El linfedema no, solamente en el primario podemos encontrar esto. El lipedema es bilateral y simétrico, siempre. Toma piernas, cadera, glúteos y brazos, y libera los pies y las manos. El linfedema puede ser unilateral, asimétrico o bilateral, depende de la causa. El lipedema es resistente a las dietas. La elevación de los miembros no lo resuelve. En cambio, en el linfedema, inicialmente en el primer estadio puede llegar a ser efectiva. El pitting test, que es el signo de Godet, está ausente en el lipedema y puede ser positivo en el linfedema en las primeras etapas. Los hematomas frecuentes y la fragilidad capilar es muy común en el lipedema, no así en el linfedema. El dolor y la hipersensibilidad es muy frecuente en el lipedema, y el linfedema puede llegar a ser incómodo, pero raramente duele, excepto en casos muy avanzados o graves. La consistencia del tejido en el lipedema, vamos a encontrar flacidez, y en los estadios avanzados, es importante destacar que los estadios avanzados del lipedema tienen hiperlaxitud ligamentaria, sobre todo en las rodillas.
El linfedema no, el linfedema es engrosado y a medida que los estadios avanzan se pone más duro y más firme el tejido. Con respecto a la historia de infecciones, es raro que haya en el linfedema erisipelas, excepto cuando hay presente un lipolinfedema, que el tejido graso ha avanzado mucho, el índice de masa corporal está muy por encima de los valores normales, entonces ya se desarrolla ese proceso inflamatorio, ese tejido adiposo compromete al sistema linfático, y en ese caso tenemos un lipolinfedema y puede llegar a haber infecciones a repetición. En el linfedema suelen ser frecuentes las infecciones. El signo de Stemmer, tan conocido y positivo en los estadios avanzados del linfedema, es muy raro, es negativo en el linfedema, excepto que lleguemos al estadio del lipolinfedema. Acá vemos dos imágenes simplemente para ejemplificar. Un linfedema secundario en un paciente quemado, que se ve perfectamente cómo toma, involucra el pie y todo el miembro inferior de manera asimétrica, y acá un linfedema con el signo de la babucha en una persona y se lo puede observar bilateralmente. Este es un linfedema primario, les quise poner esta imagen con el pie típico, la malformación del pie y los dedos del linfedema primario. Y acá vemos un lipolinfedema cuando ya coexiste el lipedema con una alteración del sistema linfático, y se puede notar claramente que toma la zona del pie y de los tobillos, cosa que no sucedería si fuera un lipedema puro. Dentro de los linfedemas quería mostrarles también que, bueno, abarca todas las partes del cuerpo que tengamos sistema linfático y que pueda verse alterada. Este es un linfedema secundario de cabeza y cuello, el que mostré antes era de miembros inferiores. Y creo que hasta aquí podríamos llegar a la presentación del diagnóstico diferencial entre ambas entidades. Vamos a hacer la presentación de casos. Dentro del objetivo del tratamiento para ambas patologías, uno de los objetivos principales sería reducir el volumen del miembro, es decir, tratar el edema. Normalmente estamos acostumbrados a hacer en el linfedema la terapia compleja descongestiva, que involucra el drenaje linfático manual, a los medios de compresión, sean medias de compresión o vendajes multicapa, los nuevos elementos compresivos que hay en el mercado. Algunas escuelas utilizan presoterapia, otras no, los ejercicios miolinfokinéticos y el cuidado de la piel. En este caso, yo les voy a ir explicando dentro de cada una de esas etapas por qué me enamoré del liposylation, por qué me gusta. Si ustedes ven acá los objetivos del tratamiento que yo les puse, pueden ser abordados en su mayoría con el DIP. Tratar de manera preventiva los factores agravantes, es decir, ante una cirugía, tratar de evitar las fibrosis, tratar las radiodermitis, los eromas, los encapsulamientos. Hoy la mujer con cáncer trata de solucionar su problema estético con cirugías, entonces puede haber encapsulamientos, puede haber linfoceles, puede haber seromas. Todo eso se puede prevenir con un tratamiento precoz. Recuerden que el DIP lo podemos usar a las 24 horas de la cirugía, hasta de una mastectomía. Reducir la fibrosis, controlar el dolor, que hay mucho dolor, sobre todo en el lipedema, las pacientes refieren dolor, y algunas alteraciones neurológicas que pueden presentarse después de la cirugía, por ejemplo, las molestias que puede provocar el síndrome de la red axilar, las molestias que puede provocar una escápula alada, la rehabilitación funcional del miembro afectado, evaluar
las contracturas que generan todas esas alteraciones, el cuidado de la piel, la cicatrización de las heridas, las úlceras, la fibroesclerosis, y tratar de beneficiar al paciente. Es un paciente, tanto la paciente que padece el lipedema y la que padece el linfedema, que tiene una carga psicoemocional muy importante, y poder mejorar su estado, tanto físico como su imagen corporal, lo ayuda no solo a mejorar su calidad de vida, sino también a una reinserción psicosocial. Bueno, les puse una imagen del DIP que está aprobado. Yo pertenezco a la escuela Goder, quienes me conocen saben que trabajo para la escuela Goder hace muchos años y que practico esa técnica de drenaje. Y después va a hablar más profundamente el doctor Luis Felipe, pero simplemente decirles que el Deep Oscillation es una oscilación profunda resonante por campos magnéticos electrostáticos. ¿Qué busco cuando aplico el DIP? Bueno, mitigar el dolor. Para mí es muy importante. Lo primero que necesito es, cuando un paciente tiene mucho dolor, ayudarlo, y el resultado realmente es asombroso. Pero hay algo mucho mejor todavía que yo descubrí del DIP, que es el efecto antiinflamatorio. Es muy común que nosotros recibamos pacientes derivados con la prescripción de ultrasonidos y drenaje linfático manual, sobre todo en los postquirúrgicos. De cualquier índole, puede ser estético o puede ser de postquirúrgicos oncológicos, para aliviar la fibrosis. ¿Cuál es mi planteo? No que tenga nada en contra del ultrasonido, pero lo que yo he visto a lo largo de los años es que no me ayudaba a bajar el proceso inflamatorio. Con el Deep Oscillation, vamos a ver las termografías, logro disminuir el proceso inflamatorio sin generar mayor vasodilatación y mayor hiperemia o hipertermia. Trato de resolver el edema, mejorar el trofismo de la piel para las heridas y cicatrices, disminuir la fibrosis y mejorar la calidad del tejido. Con el DIP puedo utilizar 3 técnicas de aplicación. Una que me encanta, que es la de los guantes de vinilo, es muy agradable porque me permite realizar las maniobras que yo estoy acostumbrada a hacer en el drenaje, y me permite la percepción del tejido bajo mis manos. Es decir, que yo sé dónde hay más fibrosis, dónde el tejido está más laxo. Entonces, para mí es una ayuda importante. También lo puedo hacer con el aplicador manual. Yo soy amante del guante. Y para los casos de úlceras, enflebópatas o de heridas abiertas, utilizo las láminas superpuestas de Tegaderm. Esta es una imagen que les quiero mostrar con respecto, quiero ver si puedo ponerle, después van a ver, esto es en vivo, se puede observar cómo el proceso inflamatorio va bajando a medida que van pasando el Deep Oscillation. Es esta cirugía de rodilla. Agradezco al doctor Luis Felipe que me aportó la ayuda de esta imagen, de la termografía, para que puedan observar ustedes cómo va disminuyendo el proceso inflamatorio, además de evitar que esto continúe y que terminemos en una fibrosis. Con respecto a los hematomas que pueden ser por una caída, por un traumatismo, como en el caso de esta paciente que tiene un linfedema en su miembro inferior y se cayó en el baño, va resolviendo. Además, en este caso estoy llevando hacia la zona de evacuación ganglionar. Después Luis Felipe va a darles la explicación y el fundamento de cada uno de estos casos. Aquí lo vemos
a Luis Felipe también trabajando con los guantes, en este caso, sobre un hematoma bastante amplio en el miembro inferior. Quería mostrarles las dos formas con el guante de vinilo y con los cabezales. Esta es una paciente que vino luego de una cirugía, se puede observar la cirugía de mama, con una fibrosis en la zona inferior, en el cuadrante inferior interno, y un hematoma bastante importante. Esto fue en la primera sesión, pueden notar la diferencia, luego de haber pasado el antes y el después, el liposilation. Bueno, aquí les quería mostrar, esto es el tratamiento de un linfedema primario que afecta a un miembro, es asimétrico, y ahí estoy trabajando la fibrosis del tobillo. Por eso me gusta, porque puedo ir haciendo las maniobras que yo necesite con el guante de vinilo. Son distintos casos, no me quiero detener mucho. Este que van a ver es una paciente que tiene una radiodermitis en su cuello con un tejido acartonado por un neuroblastoma olfatorio. Aquí estamos aplicando el DIP. Lo notorio es que ella tenía mucho edema, con dificultad para tragar y poca salivación. Lo que me pasó con esta paciente es que cuando empezamos a mejorar toda la zona de la radiodermitis, ella lo que refería era una mejora en la deglución y mayor salivación. Este paciente tiene un tumor en el etmoides y obviamente, si ustedes ven, tiene aquí una cicatriz bastante retráctil. Trabajamos con el cabezal puntero, esta cicatriz, y después todo el edema palpebral. Esto es después de la segunda sesión con liposilation, con una mejora notoria. Además le molestaba mucho porque no podía abrir bien el párpado, lo que le dificultaba la conducción de su auto, y era taxista. Fíjense la diferencia en 2 sesiones de la apertura del ojo. Este caso es una paciente que tiene una reconstrucción de su vagina por un cáncer de vagina, con los músculos gráciles. Es el postquirúrgico, aquí se ve, le estoy haciendo el drenaje con los guantes de vinilo, y pueden observar en la fotografía de la izquierda el edema que tenía en los labios injertados y cómo bajó, cómo disminuye el edema sin generar mayor hipertermia. En el caso del síndrome de la red axilar, también lo utilizo mucho por el dolor que genera. Una vez que hacemos el tratamiento y la neurodinamia, sobre todo el tratamiento de la fibrosis de este colector, yo utilizo el DIP, no tengo la filmación, pero lo utilizo previamente para poder ablandar esa fibrosis. Luego trabajo todo lo que es miofacial, todo lo que es el tratamiento, bueno, no me voy a detener a explicarlo, sobre la fibrosis del colector, y una vez que termino, utilizo nuevamente el liposilation, pero para disminuir el edema por si hubo alguna microruptura de esa fibrosis en el colector linfático, con muy buenos resultados para el dolor. Mejora muchísimo cuando la paciente se va, tiene un rango de movilidad articular mucho más amplio. Ni hablar en el caso de las radiodermitis. La trabajamos
yo utilizo en pacientes con radiodermitis el Deep Oscillation con los guantes de vinilo. Alivia mucho, sobre todo esa sensación de ardor y de molestias, ya que no pueden utilizar ningún tipo de crema. Esta paciente está en pleno tratamiento de rayos. Además, también tenía dificultad por retracción de esta cicatriz de la apertura de la axila, con muy buenos resultados. La fibrosis por radioterapia. Esta mama era una piedra. Entonces vamos trabajando todo lo que es, no solo la movilidad del tejido y todas las maniobras que hacemos manualmente, sino antes utilizamos el Deep Oscillation y luego también para el drenaje. Acá también vemos otra fibrosis por radioterapia, muy comunes, y es un aliado invaluable en cuanto a lo que es el dolor. El dolor que aqueja a los pacientes que no pueden movilizar el hombro, no pueden tener un rango de movilidad normal, entonces podemos trabajar con el DIP para trabajar el dolor, luego hacer la rehabilitación del miembro, del rango. En este caso esta chica tenía una radiodermitis aparte, lo va aflojando. Trabajamos también la parte de contracturas por dolor y la analgesia fundamental. Casos de pacientes terminales, como en el caso de esta señora, que esto es un infangiosarcoma, es un estadio terminal, por supuesto que no tiene solución, ni vamos a pretender disminuir el volumen del tamaño del miembro superior, ni en el caso de Horacio, que tiene un melanoma avanzadísimo, con una fibrosis en el miembro superior de alto grado. Simplemente lo que hacemos aquí es paliativo, es aliviar el dolor y el paciente queda muy agradecido porque es inmediato. Los dolores que tienen son pacientes que ya están con medicación opioidea, sin embargo, asisten a la consulta y son derivados por los médicos que hacen tratamiento de dolor para que nosotros los ayudemos, y realmente los resultados con el DIP son muy alentadores. Tratamiento de las heridas y cicatrices, que siempre me preguntan. Inmediato. En este caso, bueno, tiene puesto un film intermediario, y se está haciendo el tratamiento con el cabezal. Se puede hacer en la periferia de la cicatriz o sobre las úlceras y cicatrices. Ya lo vamos a ver siempre con un intermediario. Este caso es muy interesante porque es un paciente que tuvo un melanoma en su brazo y 10 años después nunca había desarrollado linfedema, tiene una exéresis ganglionar completa, una exéresis axilar completa. Nunca había desarrollado un linfedema hasta que padece un accidente automovilístico que le hace perder la movilidad del brazo por compresión del plexo braquial, es decir, tenía una parálisis del miembro superior. Como ustedes pueden ver acá, tiene varios injertos, perdió un dedo, y tenía una cicatrización por segunda intención porque había hecho una infección muscular. Trabajamos, aquí el DIP me sirvió, yo digo que el DIP es como tener 5 aparatitos juntos, ¿no? Porque trabajé desde lo que era la cicatrización de la herida, que me ayudó muchísimo, lo que era la fibrosis alrededor de los injertos, lo que era el edema del miembro superior y todo lo que era el dolor por la inmovilidad que tenía, por la parálisis del plexo braquial. Lo más notorio fue que a la primera y segunda sesión el paciente empezó a tener sensibilidad en la piel, que a él le llamaba la atención porque hacía muchos meses que la había perdido. Todo lo demás, pueden ver la diferencia de tamaño del miembro, redujo muchísimo, lo que le generó un confort porque el peso de su brazo,
con una parálisis hacía que tirara de los tendones y había luxado el hombro. Entonces, el hecho de haber disminuido el volumen de este brazo disminuyó mucho el peso del mismo y obviamente mejoró su calidad de vida. Acá podemos ver, en cuanto a la cicatrización por segunda intención, cómo fue mejorando. Utilizamos, en este caso, taping. Siempre usamos taping esterilizado con él y el Deposylation sobre el taping. Aquí hay otras imágenes trabajando úlceras. Esta es la lámina de Tegaderm de 3M que se coloca sobre la úlcera y luego se aplica el cabezal del Deposylation. Úlceras venosas. Una fibroesclerosis con manchas de hemosiderina. Como ven, las maniobras son deslizantes en este caso. Aquí un lipedema, la fibrosis en el pantalón de montar. Y para los que me preguntan siempre si pueden utilizar el Deposylation sobre el taping, yo soy muy amiga del taping, ustedes lo saben, se pasa perfectamente cuando utilizamos la técnica del pulpito y ayuda mucho a su resolución. Bueno, aquí lo vemos a Luis Felipe, esta me encantó por los dos cabezales. Otra forma de pasarlo. Y me queda decir lo que siempre digo cuando termino alguna disertación sobre equipos, que un aparato es tan bueno como tan bueno es el terapeuta que lo está utilizando. O sea que como mensaje les digo que yo lo adoro a mi DIP porque uno muchos equipos, no necesito tener varios, sino con uno solo abordo muchos aspectos de protocolos de tratamiento para mis pacientes, pero siempre es necesario tener en claro la fisiopatología, cuál es el objetivo, qué es lo que yo percibo, qué es lo que tengo que evitar y trabajar sobre el conocimiento y sobre lo seguro. Muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias